bueno, justamente se comporta como estas gotitas muy chiquititas, permanecen mucho tiempo en el aire, ¿sí? Vuelan, son muy chiquititas. Así que bueno, a eso le vamos a llamar aerosoles, gotitas de agua que pueden contener cosas adentro, eh, y bueno, que pueden estar mucho tiempo en el aire. ¿Por qué es preocupante todo esto, no? Yo creo que una de las cosas más preocupantes es la que se ve en la figura de la derecha. Ahora les explico qué significa. Supónganse que me contagio acá, donde está la flechita, ¿sí? Y empieza a pasar el tiempo. Hay un tiempo de incubación del orden, acá dice, 3 días. En ese tiempo no pasa nada, no puedo contagiar, pero algo está pasando en el cuerpo, ahí se están multiplicando los virus dentro del cuerpo, y a partir de un determinado momento, ahí donde empieza a crecer esta curva que está acá, ¿sí? Empiezo a poder contagiar, ¿sí? Por ahí no contagio tanto, la contagiosidad, digamos, no es tan alta, pero llega un pico, fíjense, que está acá, más o menos a los 2 días, llega un pico, ahí es, digamos, la máxima contagiosidad. Y lo más interesante de eso es que la línea roja que está después es recién cuando me doy cuenta que estoy enfermo, ¿sí? Recién cuando los síntomas empiezan a aparecer, si es que aparecen, porque a veces hay casos asintomáticos y no aparecen, pero antes de que aparezcan los síntomas, yo ya estuve contagiando con la máxima contagiosidad, ¿sí? Y bueno, y luego va decayendo esa contagiosidad. Bueno, si uno siente síntomas, en general se aísla, bueno, eso es bueno, pero bueno, ya estuve contagiando, ya estuve yendo al trabajo, bueno, ya estuve haciendo cosas, y bueno, esto creo que es lo más preocupante, y van a ver que los aerosoles que uno exhala, digamos, cumplen un papel importante. Bien, bueno, cuando uno respira hay técnicas para ver esa especie de humito, ¿no?, que uno larga, es lo que se ve acá en esta figura. Cuando hace frío y uno exhala, no es típico ver ese vapor de agua que uno larga. Bueno, pero en realidad todo el tiempo está pasando eso y hay técnicas para poder ver eso. Fíjense, esto es una respiración normal, no es un estornudo ni nada. Fíjense todo lo que sale, y fíjense que no todo sale para abajo, digamos, sino que hay como una nube que se levanta, y esa nube después se difunde, y tiene la capacidad de llegar a cualquier otro rincón de un interior, ¿sí? Acá hay otro dibujito, donde pueden ver, por ejemplo, una persona hablando, que tiene como un jet de aerosoles, que bueno, es más concentrado, claro, cerca de la persona, así que hay un contagio en proximidad que es muy importante. Es importante usar barbijos y mantener distancia, pero bueno, hay más riesgo siempre estando cerca de la persona. Pero lo interesante de todo es que como estos aerosoles flotan en el aire y van llenando toda la habitación, una persona que está eh, más lejos, en otra punta de la habitación, le pueden llegar esos aerosoles, ¿sí? Y si esta persona estuvo infectada, cada una de esas gotitas podría llevar virus. Así que bueno, esa es digamos, la importancia de los aerosoles. Y bueno, hay que decir que exhalamos muchísimos aerosoles, estas gotitas, y depende también de la actividad. Por ejemplo, yo ahora hablando estoy exhalando cualquier cantidad. Si estuviera tranquilo, exhalaría mucho menos. Si estuviera haciendo gimnasia, muchos más. Y bueno, entonces todo esto depende también de la actividad. Bien, bueno, ahora, a ver acá otra figurita. Entonces decíamos, cuando uno respira, por la nariz y por la boca salen las particulitas. Las más chiquititas pueden permanecer en el aire por horas, horas. Tal como el olor a cigarrillo ese que uno siente mucho después que alguien que estuvo fumando en el interior. Hay gotas más grandes también, claro, que caen más rápido y permanecen mucho tiempo. Está bien, son más grandes, uno podría decir pueden llevar más virus, pero por cada una de estas gotitas grandes hay muchísimos aerosoles. O sea que emitimos mucho más de esas gotitas chiquititas que de estas grandes. Entonces, es lógico tener que cuidarse de las gotitas chiquitas. Entonces, bueno, acá ven las dimensiones. Ahora les voy a dar una idea de qué significa hablar de algo que es micrométrico. Bueno, acá sería, digamos, representado como a escala, ¿no? Gotitas de distinto tamaño. Y abajo lo que sale es lo que duran en caer. Esto se puede medir, bueno, se puede ver por ejemplo, en aire quieto, bueno, en situaciones un poco ideales, pero
se puede medir y se puede saber cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en caer una gotita como esta de 0,5 micrones, 41 horas permanece en el aire, hasta que se deposita en alguna superficie. Un micrómetro 12 horas, 3 micrómetros 1,5 horas, 10 micrones 8,2 minutos, y si llegamos a 100 micrones, que ya tiene, ser una gotita que tiene el radio de un pelo, eso ya tarda 5,8 segundos, que todavía es apreciable si uno lo piensa, ya le da tiempo a recorrer un poco más. Y bueno, gotas más grandes que también pueden salir, caen mucho más rápido que eso, caen, digamos, como una piedra, ¿no? Que uno tira, cae por acción de la gravedad, no hay tanta fricción por el aire. Bueno, las que más exhalamos todo el tiempo cuando respiramos son justamente estas de 1 a 3 micrones, las que andan en este rango. Exhalamos muchísimas de estas. Y para dar una idea, el coronavirus, que acá está agrandado bastantes veces, es 5 veces más chiquito que esta gotita chiquita. Así que ya se pueden imaginar que no entra uno, entran un montón. Podrían entrar un montón, ¿sí? Si la persona está infectada y cuando exhalas, esa gotita se lleva algunos virus. Eso como para que tengan una idea de las dimensiones y de los tiempos. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, bueno, acá en esta figura les muestro lo que sería alguien exhalando. Fíjense, esta es una persona exhalada, ¿no? Estos son sus pulmones, y las gotitas que generamos cuando hablamos, cuando respiramos, se generan en todo el tracto respiratorio. Algunas se generan en los mismos pulmones, y cuando exhalamos ese aire se lleva esa humedad que hay, y de ahí salen las gotitas más chiquititas. Luego pasa por la laringe, luego por la boca, y van saliendo gotitas cada vez más grandes, y bueno, entonces lo que largamos es una colección de gotas de distintos tamaños, algunas que pueden vivir mucho tiempo en el aire, otras menos. ¿Y qué pasa? Cuando yo largo esto, después hay alguien en el mismo interior, por ejemplo, que las puede inhalar, ¿sí? Es el aire ya respirado por el otro. Ya vamos a ir a ese tema. Ahora, cuando yo inhalo, por la nariz, por la boca, hay gotas que ya se pueden adherir acá al tracto respiratorio enseguida, las más grandes se adhieren acá, las más chiquititas pueden pasar directamente a los pulmones, ¿sí? Y bueno, acercarse a los alveolos y empezar la infección, ¿sí? Si es que, obviamente, el que exhaló estos aerosoles estaba infectado. Bien. Bueno, esto es muy técnico quizás, pero está bueno saberlo que cuando llegan las gotitas al tracto respiratorio, acá está, ¿no? Esas gotitas se pueden adherir a distintas partes, y una vez que se adhieren, el virus que está dentro encuentra su camino hasta encontrarse con células, ¿sí? Células que son como estos pelitos, hay unas células que tienen como unos pelitos, y una vez que el virus encuentra el camino de esas células, se mete adentro y se empieza a replicar, ¿sí? Y ahí ya un virus se empieza a multiplicar, y eso es un proceso muy rápido, y enseguida hay un montón de virus, y bueno, ya empieza la infección, ¿sí? Bueno, y esas células que pueden captar esos virus existen en todo el tracto respiratorio. Eso puede empezar a ocurrir tanto desde la boca, la laringe, hasta en los pulmones, y claro, si ocurre en los pulmones, estamos ya en problemas. Bien, bueno, esto es un poco técnico, pero está bueno para saber general. Bueno, yo les decía que, digamos, los aerosoles son la principal causa de contagio. Bueno, ¿cuáles son las evidencias? Porque realmente no estuvo desde el principio tan claro como está ahora. Hay muchos estudios ya, este es quizás uno de los primeros, no se concentren en los detalles. Hay estudios donde se ha podido seguir, digamos, a distintos contactos, distintos infectados, y seguir la infección. Eso se llama contact tracing en inglés, seguimiento de contactos y de infecciones. Es un estudio muy delicado que se puede hacer y en muchos casos se hizo. Y llegaron a la conclusión que los contagios son 20 veces mayores en interiores que en exteriores, ¿sí? Entonces ahí uno ya empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué en interiores más que en exteriores? Y si lo piensan desde el punto de vista de los aerosoles, si ustedes están afuera emitiendo aerosoles, se diluyen muy rápidamente, ¿sí? Se van al aire, y es muy difícil que una persona que esté un poco más allá le llegue una concentración elevada de esos aerosoles que uno. Así que bueno, pero en un interior podría ser que se empiece a saturar, se empiece a concentrar el aerosol. Y bueno, así que esto es
es un indicio de que contacto vía aerosoles eh, ¿no? Parece ser importante, ¿sí? Por otro lado, bueno, ese contacto de corto alcance, ahora vamos a ver, digamos, que puede ocurrir también vía aerosol, pero también puede ocurrir el contacto de largo alcance, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos casos. El contacto de largo alcance sí que no se puede explicar por esas gotitas grandes que caen rápidamente, sino uno, digamos, necesita un poco más pensar en aerosoles, estos que pueden durar mucho tiempo. Bueno, otras evidencias que hay son eventos de superpropagación. Bueno, también hay muchos casos estudiados. Uno de los ejemplos más famosos es el ejemplo de un coro. Fíjense lo que pasó acá. Esto fue al principio de la pandemia, por eso también causó tanto impacto. Un coro, acá se ven todas las personas del coro. En ese entonces todavía no se usaba barbijo, pero bueno, digamos, esto era un coro de muchas personas. Fue 2 horas y media de práctica con 61 personas. Incluía un paciente sintomático, esto se supo después, que es el que está en rojito, ¿sí? Después de ese ensayo del coro, todos los que están en amarillo dieron positivo, ¿sí? Y esto se pudo saber, o sea, eran personas que no estaban infectadas, que se pudo saber que fueron contagiadas por este infectado que está acá, que ni siquiera sabía que estaba infectado, ¿sí? Esto es un evento raro, pero que ocurre muchas veces, ocurre, digamos, con COVID, son los eventos de superpropagación. Bueno, hubo 32 casos, 3 pacientes fueron incluso hospitalizados, 2 murieron. Este, y bueno, y uno, a ver, en un coro seguramente, bueno, estuvieron en un lugar más o menos ventilado, este, pero evidentemente no todos estuvieron, digamos, en contacto cercano, ¿no? Necesariamente. Y bueno, y esto ocurrió, y esto va, digamos, en línea con este contacto vía aerosoles, ¿sí? Y hay muchos ejemplos más que les podría dar de este tipo. Por ejemplo, en restaurantes hay estudios, este es un restaurante en China, que también se pudo hacer un estudio minucioso de lo que pasó, y también un infectado asintomático, que luego se supo, terminó afectando en el restaurante. Para colmo, en un restaurante uno saca el barbijo, así que peor porque no existe el filtro ese que reduce la probabilidad de contagio. Bueno, y ese contagió a varias familias, ¿sí? A 10 personas de 3 familias, y cuando uno mira, cuando hacen la reconstrucción, digamos, del caso, descubren que son justamente las familias que están acá, ¿sí? Fíjense en una en cada mesa. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, circuló el aire, estos aerosoles exhalados fueron a parar, sobre todo a las familias que estaban acá, porque justo había un aire acondicionado, eso propició el transporte de aerosoles en esta zona, y no llegó digamos, los aerosoles infectados a esta zona. Así que bueno, otro ejemplo de superpropagación que se puede explicar muy bien por el contagio vía aerosoles. Este es un caso de un colectivo. Este es el colectivo visto de arriba, estos son los asientos. Lo que ocurrió acá es que, bueno, hubo un evento religioso en algún lugar, y luego volvieron muchos de los que participaron en ese evento, que se ve que fue en un lugar grande. El evento duró bastantes horas, pero el contagio ocurrió en el colectivo en el que iban de vuelta, ¿sí? En uno de los colectivos, luego se pudo determinar que había un caso infectado, ¿sí? Que es el que está en rojo acá, y que terminó contagiando a todos los que están en rojito más clarito, ¿sí? Fíjense la cantidad de personas que contagió. Bueno, también de nuevo, este caso fue, no usaban barbijos, y para colmo, hacía frío, cerraron las ventanillas y el colectivo entró en un modo de recirculación de aire, que es típico, este, y bueno, que es muy malo, ¿no? Porque, bueno, vuelve el aire, vuelve a circular, y eso explica que el infectado que estaba acá, inicial, no solo contagió al que estaba delante, a su costado, al de atrás, sino terminó contagiado a los que están acá, a los que están en el frente, y, y nunca, digamos, necesariamente se encontraron o charlaron, digamos, no. Así que esto se explica naturalmente por la existencia de aerosoles concentrados en el colectivo. Así que bueno, así hay
cualquier cantidad de evidencia, incluso habrán escuchado al principio de la pandemia el caso de un crucero que quedó varado, todos acuarentenados, y ahí lo estudiaron muy bien ese caso y se descubrió que la mayoría de los contagios no se podía, un 60% no se podía atribuir a un contacto cercano, y bueno, pero sí se lo pudo atribuir a la existencia de aerosoles. Bien, bueno, esas son las evidencias, ¿no? Que uno podría listar y hay una lista infinita. También hay noticias de hoteles de cuarentena, esos hoteles donde va la gente, se cuarentena, espera unos días, de, por ejemplo, de contagios con gente que nunca se encontró, que estaba en otra habitación, ni siquiera en la misma habitación, por ejemplo, algún guardia que simplemente estaba en el hotel, y, digamos, son hoteles con cámaras de seguridad, donde se pudo saber que nunca estuvieron en contacto. Así que, bueno, lo más probable es que haya sido también un contagio vía aerosoles, ¿sí? Dentro de estos hoteles. Bien, bueno, hasta acá digamos un poco la evidencia, ¿no? Lamentablemente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se pronunció rápidamente respecto a esto, lo decía tímidamente que esta podría ser un mecanismo de contagio, pero le puso mucho más peso a otras cosas. Recién en 2021 empezó a sacar más propaganda y más énfasis en prevenir, ¿no? En prevenir justamente en mejorar la calidad del aire para prevenir este contagio de aerosoles. Y digo lamentablemente porque se gastaron cualquier cantidad de millones en hacer desinfecciones de superficies, exageradamente, y muchas de esas desinfecciones a veces traían efectos secundarios nocivos, ¿no? Fíjense, para poder desinfectar todo esto, bueno, también libera al aire un montón de productos químicos, o sea que hasta podría ser contraproducente. Y bueno, y por otro lado, había muy poca evidencia que el contagio vía superficie ocurría vía superficie, ¿sí? Nadie dice que no pueda ocurrir, pero para que alguien, digamos, toque algo que haya tocado un infectado, que haya, donde se haya depositado aerosoles, que haya exhalado un infectado, lo toque, luego venga otra persona, lo toque, luego esa persona se toque la nariz y la boca y esas gotitas hayan, digamos, logrado entrar al tracto respiratorio de la segunda persona, realmente es un hecho que, digamos, es mucho menos probable a simplemente no inhalar, inhalar algo que ya exhaló otro. Bueno, así que sí, esto pasó en todos lados, de gastar un montón de plata, cuando quizás hubiera sido mejor poner mucho más el foco en el contagio en los interiores, en mejorar la calidad del aire. Bien, bueno, y uno diría, bueno, y esto de los contagios vía el aire, no es para nada nuevo, hay toda una historia, y todas estas enfermedades que yo les muestro acá del resfriado común, la gripe, la varicela, papera, sarampión, tosferina, tuberculosis, todo eso se transmite por el aire. O sea que controlar la calidad del aire a veces, bueno, resulta ser importante más allá ¿no? del COVID en general para mejorar la salud, ¿no? de la población. Bien, bueno, qué implica todo esto entonces? Si los aerosoles son tan importantes, ¿qué implica? Bueno, en este dibujito, bueno, que está robado de un diario en Nueva York, un diario importante, un poco es una infografía, digamos, que muestra qué es lo que puede pasar. Imagínense que uno está en un aula que tiene todas las ventanas cerradas. Uno puede estudiar, y de hecho esto se puede hasta simular. En física sabemos cómo simular fluidos en un espacio cerrado, con fuentes que emiten partículas. Y lo que ocurre, y esto aparte con el medidor también se puede ver, es que muy rápidamente el aire que sale de una persona, digamos, empieza a llenar la habitación y viaja de una punta a la otra, y en minutos, digamos, todos estamos respirando el aire que respiró el otro. Es muy rápido esto, o sea, el movimiento de los fluidos es tal que estas líneas, por ejemplo, muestran lo que sería el flujo de esos fluidos en el aula, ¿sí? Así que bueno, si están las ventanas cerradas, vamos a estar respirando el aire respirado por el otro.
aún con barbijo y distancia social. Yo puedo poner, ¿sí?, estas mesitas muy alejadas. Eso no me va a salvar de estar respirando, de que este esté respirando el aire que ya respiró este que está acá, ¿sí? Así que, bueno, este, hay que tener cuidado. Se puede estudiar incluso qué pasaría si, por ejemplo, esta persona está infectada. Imagínense, cuanto más rojo es la carga viral que tendría lo que exhaló ese infectado. Entonces, fíjense, después de unos segundos el virus estará flotando por acá y después de unos minutos ese virus estará flotando por toda la habitación y, mala suerte, alguno podrá inhalar eso e infectarse. Y esto puede ocurrir y ocurre, digamos. Este sería el caso sin ventilación, ¿sí? Bueno, en un aula sin ventilación, sin las ventanas cerradas, ¿no? Bien, bueno, si no ventilamos pasa esto, digamos. Acá hay, bueno, personas, bueno, esto es un esquema, una animación, pero básicamente lo que ocurre si no ventilamos es que se va saturando el ambiente. Lo pongo de nuevo, ¿sí? La persona esta que podría estar infectada va saturando su ambiente de aerosoles que podrían tener carga. Y esto, como les digo, ocurre rápido, más rápidamente de lo que uno cree, así que la duración, el tiempo que uno está en un interior que no está bien ventilado, bueno, agrava mucho más la situación y aumenta la probabilidad de contagio. Y bueno, entonces, bueno, acá está de nuevo la persona. Digamos, la velocidad a la que se llena de aerosoles una habitación no ventilada depende también de qué esté haciendo yo. Si estoy en silencio, sería como acá, ¿no? Después de 2 minutos, hay muy poquito. Después de 15 minutos, un poquito más. Y después de 1 hora tendré algo así. ¿Sí? Esto es un cualitativo. Si estoy hablando, exhalo más. Y a la hora tengo más aerosoles. Si estoy cantando, gritando o haciendo ejercicio, por ejemplo, uno podría llegar a tener 50 veces más aerosoles estando en silencio, ¿sí? Esto es lo que un poco trata de mostrar la figura. Así que, bueno, lo de la ventilación es importante, y déjenme darle un último ejemplo de una escuela, ¿sí? Bueno, también es de una infografía muy linda que salió en el diario El País. Imagínense en una escuela que haya una maestra infectada que tenga 24 alumnos. Un poco esto está hecho a escala también, y son estimaciones verdaderas de probabilidad de contagio. Bueno, acá ven los alumnos. ¿Qué puede pasar? Bien, en 2 horas, sin medidas de prevención, por ejemplo, ventanas cerradas, puertas cerradas, hay gran probabilidad de que todos estos alumnos que estén en rojo acá se infecten, ¿sí? Si no están con barbijos, ¿sí? Esto es una estimación, digamos, del peor caso, el peor escenario posible. Ahora, si alguno de ellos estuviera con barbijos, digamos, si todos estuvieran con barbijos, perdón, pero el aula seguiría sin ventilar, podemos reducir bastante de estos contagios, pero no, fíjense que todavía hay varios que podrían contagiarse igual. ¿Por qué? Porque el barbijo no es un filtro excelente 100%, tampoco tenemos barbijos de esos, de los mejores, y tampoco nos ponemos bien los barbijos, así que eso hace que no haya vuelta y que podamos contagiarnos, inhalar, eh, digamos, estos aerosoles que exhaló la maestra en este caso, por ejemplo. Bueno, el mejor de los casos es este que está acá, donde ahora abrimos la ventana, abrimos la puerta, el aire circula, se lleva todo ese vapor rojo que se ve acá, y baja bastante la probabilidad de contagio, ¿sí? Y fíjense, está buena la infografía porque pone que alguien se podría contagiar. Eso es importante enfatizarlo. Digamos, tomar medidas no reduce la probabilidad de contagio a 0, siempre queda alguna probabilidad, pero bueno, lo importante es que la reduzcamos lo más posible. Así que bueno, de ahí la importancia de ventilar, de mantener un ambiente bien ventilado. Bien, bueno, de acá uno puede sacar un montón de conclusiones, hacer tablas como esta, donde uno clasifica, esto después, bueno, mírenlo, les comparto, eh, les compartimos un PDF de la presentación, pero básicamente uno puede hacer como una planilla donde diga, bueno, donde está más verde es más seguro, donde está más rojo más inseguro,
Y es lo que uno espera de lo que les conté. Ya ustedes pueden esperar que estar en silencio con poca gente en el exterior es lo más seguro que hay, y estar en un interior mal ventilado con mucha gente y haciendo mucho ejercicio es lo peor. Y todo el degradé que hay en el medio, bueno, ya se lo pueden imaginar, tiene que ver con bueno, el uso o no de la máscara, del barbijo, el tipo de actividad que desarrollo, y también algo que siempre Eduardo me lo recalca y que está muy bien, es el tiempo. El tiempo es muy importante, el tiempo de exposición es muy importante, ¿sí? O sea que en una clase, por más que esté bien ventilado, si estoy con mucha gente por 12 horas seguidas, la probabilidad es muy alta ya de contar. Así que tengan en cuenta también la variable tiempo. Bueno, ahora, ¿para qué sirven entonces los medidores de CO2? ¿Dónde entran en escena? Bueno, lo que permite un medidor de CO2 es básicamente, es una forma de mejorar la ventilación de un ambiente sin hacerlo a ciegas, ¿sí? Porque, a ver, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos una intuición de qué tan buena es nuestra ventilación. Realmente no nos damos cuenta. Y bueno, y hay una frase que dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir, ¿sí? Está bueno que uno le pueda poner un número, abro un poquito la ventana, abro un poco la puerta, si ese número mejora, voy en la buena dirección, si ese número empeora, algo estaré haciendo mal. Entonces, bueno, por eso es importante medir. Y ahí es donde entran en juego los medidores de CO2. A mí me gusta, bueno, como lo dicen acá, este es un video de YouTube, no sé si Eduardo después, si quiere intervenir o algo, si no, lo recomiendo el video. Son dos físicos, bueno, Eduardo es físico, Alberto Rojo, físico conocido, físico y músico muy conocido, que está en Estados Unidos, hace unos videos de divulgación, y dedicaron un video se llama ¿Cómo saber si el aire que me rodea ya fue respirado? Y bueno, en este video explican de manera muy clara cómo se puede usar la emisión de dióxido de carbono que todos eh, hacemos al respirar, eh, ¿sí? Para saber si el aire que me rodea fue ya respirado mucho o poco, ¿sí? Ahora, cuando respiramos, digamos, lo que hacemos, agarramos aire con un montón de oxígeno, ahora les voy a decir cuánto, y otros gases, por supuesto, lo llevamos a los pulmones, de ahí el oxígeno se va a la sangre, los glóbulos rojos respiran las células, y trae un montón de dióxido de carbono que exhalamos, y realmente somos como fuentes de CO2 que, de mucho CO2, o sea, cambiamos un montón. El aire que inhalamos es muy diferente al aire que exhalamos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si exhalamos tanto CO2, medir el CO2 es una medida de cuánto aire ya fue respirado, ¿sí? Y ahora, cuando exhalamos CO2, no solo exhalamos CO2, sino exhalamos, aparte de otros gases, un montón de aerosoles. Entonces, si el CO2, y si mucho CO2 exhalado, mucho CO2 en un ambiente implica muchos aerosoles, bueno, la medida de CO2 entonces es una medida de riesgo, de contagio, ¿no? En el caso que haya alguien infectado, obviamente, si no hay nadie infectado, no hay ningún problema, ¿no? Y digamos, es la vida como siempre, ¿no? Que cuántas veces nos juntamos y respiramos el aire, ¿no? De otras personas en el trabajo, todo el tiempo. Y de hecho, bueno, también nos resfriamos y nos enfermamos de otras cosas más conocidas debido a eso, ¿no? Básicamente. Bien, bueno, la idea, me voy a pasar rápido, pero la idea general es que si hay gente en un interior, esa gente exhala aerosoles y exhala CO2, los dos juntos. Si esos aerosoles contienen virus, bueno, ese virus puede viajar en este interior, algunas gotitas caerán al piso, algunas gotitas se evaporarán, el virus se morirá, digamos, no todas las gotitas que llevan virus van a parar a alguien, se pueden ir por la ventana, etcétera, pero bueno, si uno tiene mala suerte, esa gotita la inhala a alguien, sí, que también está exhalando CO2, y bueno, y se infecta, ¿sí? Entonces, bueno, el CO2 es una medida, como vemos acá, también de la cantidad de aerosoles saturados en un ambiente. Más aerosoles flotando, más CO2, más aerosoles flotando, más riesgo.
Bien. Bueno, entonces, si está bien, hasta acá, digamos, bueno, ¿cómo se usan entonces los medidores? Bueno, la idea es muy simple en realidad. Si uno se va al exterior y pone el medidor en el exterior, lo que va a medir seguramente, lo que hablo en el exterior es irse al jardín, irse afuera, a la calle, donde la concentración de CO2, hay CO2, porque hay un nivel natural de CO2 en la atmósfera. este, Típicamente en promedio, eso depende, depende también de la ciudad, si es una ciudad muy grande, pero típicamente de todo el aire que hay, que contiene mayormente nitrógeno, oxígeno, argón y una pequeña parte, como ven acá, contiene CO2 y también otros gases, neón, helio, hay un montón de gases. Lo que nosotros nos importa es esta partecita, toda esta parte acá en turquesa, el 0,040, digamos, por ciento de todo el aire que hay tiene CO2. Es el porcentaje de CO2. Parece poquito, ¿no? Comparado con otros gases. Pero bueno, ese es el CO2 que hay, y bueno, y esto está cambiando. Bueno, hay muchos efectos, digamos, cambio climático y todo también. Estos valores cambian, pero en promedio hoy en día da este valor. Y déjenme que les muestre un poco, les hable un poco de estas unidades. O sea, este es el porcentaje de CO2 respecto de otras cosas. Ahora, este numerito que está acá uno lo puede poner como 400 sobre 1.000.000, ¿sí? Porque uno tiene ganas de escribirlo de esa forma. Y cuando uno lo escribe así, a mucha gente le gusta decir que hay 400 ppm, que se llama partes por millón de CO2. Bueno, van a ver que cuando se mide con el medidor de CO2, la medida natural es medirlo en ppm. Entonces, cuando yo les diga 400 ppm, ese es el nivel esperable para medir en el exterior. De hecho, si yo llevo mi medidor ahora al exterior, mido un valor muy cercano a este afuera. Ahora, ¿qué pasa en un interior? En un interior que hay gente, por ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan que exhalamos mucho CO2? Yo les había dicho. ¿Cuántos ppm? Ahora que ya sabemos que el nivel natural es 400 en el exterior, si uno pudiera medir muy cerca de la respiración de alguien, el valor que mediría sería 40.000 ppm, muchísimo mayor que lo que hay naturalmente en el exterior. ¿A dónde se van estos 4.000 ppm? ¿Sí? Esto hace volar la medida del medidor. Van a parar al ambiente y eso se empieza a difundir. Y obviamente a medida que me voy alejando, esos 40.000 se van diluyendo y posiblemente a otra persona enlazada, digamos, sense, o si pongo el medidor por acá, yo sense algo que está entre 400, que es el valor puro, digamos, el valor del exterior, y 40.000, ¿sí? Va a ser menor que 40.000 porque 40.000 es muy cerca de la persona. Y bueno, entonces vamos a decir que si es mayor de 400, vamos a decir que hay un exceso de CO2. ¿A qué se debe el exceso de CO2? A la respiración. Siempre y cuando no haya un horno prendido, no haya una estufa que emita CO2, que no es recomendable, ni una hornalla, ni nada de esas cosas. Si no hay nada de eso, lo más probable es que ese exceso de CO2 sea aire ya respirado, ¿sí? Así que lo más importante de entender, digamos, es que exceso de CO2 implica aire ya respirado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el medidor? Es comparar cuánto por encima estamos del valor del exterior o cuánto por encima estamos de 400, como ustedes prefieren. Bien, entonces uno puede hacer una especie de guía práctica donde uno diga, bueno, si yo voy y mido 550, 700, bueno, digamos, es un valor razonable. Si yo empiezo a aumentar, si la concentración empieza a aumentar, ya sea porque hay mucha gente o porque está mal ventilado, todo eso suma a que haya más concentración. Digamos, la probabilidad de que el aire ya esté muy respirado se hace cada vez más alta. Y por ejemplo, para 800 ppm, el 1% del aire que estamos inhalando en una sala ya fue respirado, ¿sí? El 1%. Y de ahí en más sigue creciendo. Y bueno, y valores muy grandes no solo son peligrosos por COVID y otras enfermedades, sino también uno se empieza a tontar. De hecho, la capacidad cognitiva empieza a disminuir cuando uno tiene varios miles y es fácil llegar a varios miles. Y bueno, que con el medidor uno puede
puede realmente verlo. En casa propia, por ejemplo, es muy fácil ver valores mucho mayores. Entonces esto sería como una guía práctica, y de nuevo insisto que también importa el tiempo, o sea, tener cualquier exceso respecto de 400, si es por mucho tiempo, es peligroso. Y bueno, pero uno puede decir, bueno, por un tiempo razonable de unas horas, por poner una regla práctica, digamos, bueno, tratemos de mantener la ventilación tal que siempre esté por debajo de 800 o 700. Eso depende, digamos, con quien uno hable, no hay no hay un valor preciso, pero esos son más o menos los valores recomendables. Bien, acá les voy a mostrar una medida muy linda que hicieron, bueno, en España con un medidor. Esta es una escuela. Fíjense, acá está la medida de ppm de CO2. ¿Se acuerdan del 400? Bueno, acá está. Y esta es la hora, ¿sí? Esto es en clases. Alguien se puso a medir en el aula, con todo cerrado, 21 alumnos, bueno, un aula de determinado volumen. Claro, entran los chicos al aula y esto empieza a crecer, ¿sí? Y fíjense qué rápido que crece, de 600 más o menos. En 45 minutos ya estamos en 1000, ¿sí? Todos esos chicos respirando. Y supónganse que a esta hora, 9:50, se abre la puerta. Y fíjense cómo se tranca el nivel a 1000, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, mucho de estos, este CO2 exhalado se está yendo y se está mezclando con el aire que viene del exterior. Si no hubiéramos abierto la puerta, uno puede ver que esto hubiera seguido aumentando mucho más. De hecho, hubiera seguido aumentando hasta algún techo que sería de varios miles. Bueno, por suerte esto no pasó. La puerta quedó abierta, pero el nivel es un poco preocupante, ¿sí? Una puerta abierta no alcanza, digamos. Estabilizó el valor, pero sigue siendo alto. Luego, por ejemplo, a las 10 y, no, a las 10 más o menos, más de las 10, 17, aparte de la puerta se abre la ventana, y fíjense cómo la medida de CO2 baja, ¿sí? Entonces, está muy bueno el medidor porque me muestra que tener ventilación cruzada funciona y hace bajar el nivel de CO2 y ya entra en un rango más seguro. Fíjense, hasta las 10:45, estos 21 alumnos están en una buena ventilación. Fíjense luego lo que ocurre. Con esa misma ventilación empieza un juego en el aula. Como les decía, exhalamos más CO2 y mucho más aire por hora, digamos, o por minuto, si quieren, cuando estamos en actividad, estamos agitados. Y eso se refleja acá, y eso uno lo puede ver con el medidor. Por eso los medidores son instrumentos muy interesantes, ¿no? Para, para, para jugar, ¿no? Porque para estudiar, digamos, fíjense cómo la actividad hizo subir el nivel de CO2, ¿sí? Pero la ventilación alcanzó al menos hasta las 11, quizás si hubiéramos seguido hubiera sido peligroso. Y luego, fíjense, se empiezan a ir los alumnos y naturalmente, si está todo abierto y además se van los alumnos, nos quedan fuentes de CO2. Y esto, si uno lo hubiera dejado más tiempo, debería llegar a los 400 o al valor que haya habido en este pueblo de España, que ahora no recuerdo, creo que es en Valencia. Pero bueno, hay muchos estudios de este tipo y son muy instructivos, ¿sí? Y uno diría, bueno, y ya está, digamos, hagamos caso a la recomendación normal de estas de tener ventilación puerta y ventana abierta y listo, ¿para qué medidor? Bueno, el problema es que esto es una situación particular, en una aula particular, con unos alumnos, un determinado número de alumnos haciendo determinada actividad, y puede no tener nada que ver con las aulas que tenemos en nuestras escuelas, ¿sí? Con la actividad que tenemos en nuestra escuela, así que medir siempre viene bien, y uno puede medir en un aula, y lo que anduvo en un aula no anda en la otra por alguna razón de cómo es el flujo, la arquitectura de los colegios, etcétera. Así que está bueno tener aunque sea un par de medidores por escuela y poder aprender a ventilar. Porque a ventilar bien se aprende con el medidor. Bien, bueno, este sería como un ejemplo de uso, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, hasta acá la parte, digamos, de cómo se usa. Uno podría hacer todo un algoritmo, por supuesto, pero no me voy a detener. Por ejemplo, uno podría medir CO2
ver si el nivel está bien, si no está bien, abrir un poquito más, si, no, si sigue estando mal, abrir un poquito más, tratar otras cosas. Si está bien, me puedo preguntar, bueno, pero claro, abrí demasiado las ventanas y ahora todos tienen frío. Entonces, bueno, puedo cerrar un poquito, bueno, cierro un poquito, mido de nuevo, y bueno, si tengo un frío soportable, el nivel de CO2 está bien, bueno, listo, estamos contentos, ¿sí? Eso no quita que haya que medir un poco más tarde, por ahí cambió la actividad, número de personas. este. Y si no hay casos, si no hay casos, si uno no puede, digamos, reducir el nivel de CO2, bueno, habrá que decidir hacer algo, reducir el aforo, no permitir que haya tanta gente en clase, como se está haciendo ahora, ¿no? No van todos los alumnos a clase, o bueno, cambiar el tipo de actividad, este, etc. O uno también podría poner ventilación forzada. Hay gente que, por ejemplo, pone ventiladores para ayudar a que el aire entre y salga, se mezcle, digamos, con el aire de afuera. También se pueden poner purificadores, bueno, eso ya tiene su costo. Hay un montón de soluciones, digamos, creativas, pero lo importante es que al tener un medidor, si a mí se me ocurre algo, no me quedo con mi intuición de que deberían dar, sino lo mido y digo, ah, fue buena idea o fue mala idea, ¿no? Esto de abrir esa ventana o poner el ventilador, por ahí lo puse al revés y resultó ser contraproducente. ¿Sí? Así que bueno, este es cómo se propone esto, no es algo original, cómo se está usando ya los medidores de CO2 en muchos lugares del mundo. De hecho, sabrán, en algunos países es obligatorio tener medidores de CO2, como en Bélgica. Y bueno, acá en Argentina se está empezando a usar cada vez más. Bueno, esto es un poco en el medio, hablar de los barbijos, insistir que si bien el CO2, digamos, nivel alto de CO2 implica un nivel alto de aerosoles, si usamos todos barbijos es como un filtro de aerosoles, no de CO2, el CO2 no pasa como si nada por los barbijos, digamos, no. Entonces, lo importante de los barbijos es que si el nivel de CO2 ya es alto, al menos con los barbijos nos aseguramos que el nivel de aerosoles, que es proporcional a ese nivel de CO2, sea bastante más bajo, ¿sí? Que sin barbijos, porque digamos, el filtro es para quien exhala y el filtro también es para quien inhala. Así que bueno, barbijos siempre y bien puestos, eso digamos no ha cambiado y no va a cambiar, digamos, con, con el, con la medición. La medición no va, digamos, no dice nada sobre esto, al contrario. Bien, bueno, esto lo pasó rápido, son las recomendaciones generales. También el tiempo de exposición es importante, así que, bueno, vuelvo a insistir en esto. Y bueno, acá paso a la situación en Argentina. En Argentina se tomó conciencia de esto, hubo mucha más movida en Buenos Aires, claro, empezó más en Buenos Aires, hubo mucha gente ahí puso realmente en campaña. Se lanzó la campaña Ventilar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Argentina, digamos. Bueno, pueden visitar la página y hay mucha de la información que yo les estoy dando, la saqué de acá y de otros lados, está muy bien explicado, hay videos, informes, guías, hay muchas cosas, así que les recomiendo mirar ahí, sobre todo información local que nos atañe, digamos, sobre qué medidas se están tomando, quiénes están haciendo qué cosas, etc. Bien, bueno, hasta ahí llegamos, digamos, con lo de los medidores y las campañas. Les muestro acá lo que es el prototipo que hicimos nosotros, que es un prototipo realmente muy sencillo, y lo digo sencillo como algo bueno, porque justamente al ser sencillo es de bajo costo, ya les voy a contar cómo está hecho, es realmente algo que no tiene mucha dificultad técnica, y como ya vieron es algo muy útil, así que qué mejor que eso, algo fácil de armar, barato, y que pueda ser útil en lo inmediato. ¿Sí? Acá, bueno, ven, fotito, esto es una batería, ahora voy a explicar, en un display, etcétera, ya les voy a contar. Lo que tiene bueno es un prototipo portable, o sea, uno puede hacer, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Río Negro ya están haciendo medidores, pero que van a ser colocados fijos en la universidad. Y bueno, eso tiene otras ventajas, por ejemplo, conexión a internet, etcétera. Estos son medidores portables, medidores que uno puede llevar en el bolso, subirse al colectivo, y entrar a un negocio con esto. De hecho, yo lo he hecho muchas veces, dejárselo en la escuela a alguien. Bueno, de hecho lo hemos prestado y
medido en distintos lugares. Es portable, esto dura un montón de horas, así que está bueno, ¿no? Para ir viendo qué lugares son más peligrosos que otros y para mejorar la ventilación. Bueno, en este link que se los voy a compartir, acá pusimos todas las instrucciones, todos los detalles del hardware, software, que van a estar para hacer este prototipo, sencillo, desde cero, o sea, desde los componentes, qué son exactamente cada uno, cómo se conectan, para qué están, está el software también para manejar todo esto, todo lo que necesitan para armárselo está ahí, ¿sí? Así que bueno, es un punto de partida, y bueno, como verán hay muchas cosas descriptas, toda la motivación que les conté un poco está sacada de muchos links que están acá, y el medidor tiene, bueno, toda una sección eh, donde se explica en mucho detalle, y ahora les voy a mostrar. Así que bueno, yo recomiendo, digamos, si quieren armarse un medidor parecido, o tomarlo como punto de partida y luego hacer una expansión, un mejoramiento o cualquier cosa, les aconsejo mirar este repositorio, que dicho sea paso es completamente libre, lo pueden compartir con quien quieran, así que, y bueno, y por supuesto mandarnos sugerencias y, bueno, y también irá evolucionando porque nosotros también seguimos trabajando un poquito en algunos detalles. También está cómo se calibra. Calibrar el medidor es muy importante, no lo puedo usar así de una, entonces también hay un procedimiento de calibración, esta es una parte importante, y bueno, puesta en marcha y uso. Bueno, y acá entramos ya en la parte más técnica, y acá es, bueno, por eso, digamos, un poco la convocatoria a las escuelas técnicas, porque esto es algo realmente que pueden armar, digamos, desde aficionados hasta, bueno, alumnas de escuelas técnicas, ¿sí? Este es el circuito, digamos, estos son, fíjense, aparte que es como una maqueta, ¿no? En cierto sentido, uno puede usar un protoboard, acá están todos los componentes, cómo se conecta, acá está el famoso Arduino Uno, ¿sí? Que, bueno, que es parte central, ¿no? de toda la electrónica, es la que permite tomar medidas del sensor. Ahora les voy a mostrar cuál es el sensor, es este que está acá. Bueno, fíjense que tiene muy pocas componentes, una chicharra, un pulsador, un display para poner cierta información, una resistencia. Pero bueno, este Arduino Uno, que dicho sea paso, es algo relativamente barato de obtener, y el medidor. Y déjenme que me concentre en este medidor porque, de hecho, es la parte más importante del medidor de CO2, es este sensor, que no es cualquier sensor, es un sensor que se llama NDR, ¿sí? De Non-Dispersive Infrared. Es una tecnología particular para sensar CO2. No, hay muchos sensores, ahora voy a hablar de eso. El recomendado es este porque es un sensor muy bueno, de calidad. Los sensores comerciales, que ahora también les voy a comentar, los medidores comerciales, usan de este tipo de sensor, digamos, los buenos, ¿no? Los buenos medidores. Y eso hace que todo este circuitito tan sencillo, digamos, realmente sea un medidor de calidad. De calidad modesto, que no tiene grandes funcionalidades, pero tiene la funcionalidad más importante, que es la de medir CO2. Déjenme que les cuente cómo funciona, ¿no? Como yo les decía, está bueno ver todo lo que hay alrededor enriquecer todo lo que hay alrededor de medir CO2 y armarse un medidor. No solo por lo que uno puede hacer, sino la ciencia también que hay ahí adentro. Este sensor lo que hace, ahora les voy a mostrar. Vamos a alargar. Bueno, ahora antes de esa, este sensor lo que hace es, por acá entra el aire y sale, y de acuerdo a la concentración de CO2 que tenga ese aire, esto va a dar va a modificar cierta señal eléctrica que va a poder ser medida por el Arduino, y esa información va a poder ser enviada a pantalla o a una computadora. Bueno, ese es el sensor de CO2. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Acá un poco de física, disculpen, bueno, si se vuelve un poco técnico, pero, bueno, les quería contar simplemente que, bueno, el aire tiene muchas cosas, muchas moléculas de distintos gases, y resulta que los gases, vieron, la luz blanca tiene muchos, digamos, la luz que viene del sol tiene muchos colores, tiene un espectro,
Y bueno, cada una de estas moléculas les gusta absorber, digamos, cierta franja de ese espectro, ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Acá se ve, por ejemplo, bueno, incluso con colores, cómo las distintas moléculas tienen preferencias, son como absorben mejor cierta parte de la radiación que otra. Y fíjense el CO2, que es lo que más nos interesa acá, absorbe mucho en una franja de longitud de onda que está en el infrarrojo, ¿sí? Entonces está la luz, desde el ultravioleta, digamos, y después toda la luz visible, viene el rojo, y después dejamos de ver nosotros, y ahí empieza el infrarrojo, y por ahí nomás al CO2 le encanta absorber eso. O sea que si viene mucha radiación infrarroja y yo tengo una capa de CO2 encima mío, bueno, me va a tapar bastante de ese infrarrojo. Este, bueno, eso es lo que se explota en los medidores de CO2. Se explota el hecho de que el CO2 y ninguna otra de las moléculas que están por acá, que típicamente están en el aire, absorbe tanto infrarrojo en esta franja como el CO2. Entonces yo puedo hacer un medidor muy específico, y ahora les voy a mostrar cómo funciona, donde con una lamparita, un LED, yo puedo tener un LED infrarrojo, que esté justo en esa franjita que le gusta absorber al CO2, lo mando por una cámara, a ese haz de luz, acá entra el aire, el CO2 es el que más fuertemente va a atenuar esta luz. Luego, bueno, yo puedo poner un filtro para esa luz para que pase, digamos, la parte que más me interesa, y luego medir digamos, la luz infrarroja que llegó en un detector que está acá al fondo, ¿sí? Entonces, cuanto más CO2 haya acá, más oscuro, digamos, va a llevar, menos, menos va a detectar esta señal. Entonces yo puedo traducir esa señal, digamos, esta que se llama termopila, este detector, la puedo traducir a concentración de CO2 o ppm de CO2. Así que bueno, así es como funciona. O sea, este es el principio físico del medidor y por esto mismo es tan específico. Y digo esto porque es importante. Hay otros medidores que, por ejemplo, están en fotitos acá, que son medidores electroquímicos, funcionan con otra tecnología, que también pueden sensar CO2, y de hecho con Eduardo al principio en enero estuvimos midiendo con estos, y nos encontramos con problemas, son difíciles de calibrar, se confunde un poco con otras cosas, y bueno, y ahí nos enteramos que mucho mejor son estos sensores infrarrojos, y acá hay algunas fotitos de algunos que hay en el mercado, ¿sí? Que son buenos para Arduino. Estos, por ejemplo, bueno, son muy usados, de hecho en Buenos Aires, ya les voy a mostrar, usaron de estos, compraron muchos, este otro modelo, y el modelo que usamos nosotros, que quizás sea un poquito más caro que esto, es este que está acá. Este es un sensor infrarrojo, que además tiene medidor de humedad y temperatura. Así que bueno, que también son medidas útiles, ¿no? Para tener junto con la medida de CO2. Así que bueno, importante, no es cualquiera, o sea, es un medidor sencillo, pero tiene un sensor bueno y ahí está la gran diferencia. Y vale la pena saber esto para cualquiera que se quiere lanzar a armar su propio medidor, que el sensor sea bueno, ¿sí? Y que esté, por supuesto, bien calibrado. Y con eso ya digamos, está muy bien. Bien, bueno. Bueno, yo les decía que el circuito tiene muchas cosas, ustedes lo pueden ver esto, para los que ya manejan, ya hicieron cosas con Arduino, ya saben que pueden entender esto muy fácilmente. Este es un pulsador, ¿no? Simplemente para iniciar una rutina de recalibración, que se hace afuera, uno aprieta el botón afuera, espera unos 10 minutos, sigue unas instrucciones y bueno, y luego sale, bueno, listo para usar, y ya lo puedo meter en el interior y ya sé que está calibrado. Bueno, también uno puede conectar una batería para esto que sea portable. Nosotros compramos una batería un poco exagerada, dura, digamos, más de una semana el medidor sin tener que recargar la batería. Una alarma sonora es útil, por ejemplo, una chicharrita, que cuando supere, por ejemplo, 800 suene la alarma, así uno no tiene que estar mirando el display, la pantalla, ¿no? Cuando uno está distraído y suena alarma, entonces ventila un poco más. Bien, bueno, y también uno puede poner información que ahora les voy a mostrar. Bueno, este es el circuito, y ahí está el sensor. El ensamblado, bueno, esto es una forma, y acá, bueno, es donde Pierre sabe todos los detalles porque él, yo básicamente, digamos,
le presentamos a Pierre esto que está acá, que yo lo llevaba en un tupper. O sea, digamos, no es muy recomendable, ¿no? Andar llevando un tupper. Se puede desconectar cualquier cosa en cualquier momento. Si bien ya andaba, no. Y bueno, Pierre se le ocurrió hacer una solución de bajo costo, que es usar las cajitas de luz, ¿no? de plástico. Y bueno, se las ingenió muy bien en hacer algo que sea robusto, fijo, que no se mueva si yo sacudo el medidor, que no se desconecte nada. La verdad que anduvo muy bien, así que bueno, cualquier cosa Pierre puede aclararles y darles un montón de tips, este, bueno, para armar esto que está acá, ¿no? Fíjense, es la cajita de luz y bueno, una tapita con bueno, un agujerito para que se vea lo que muestra la pantalla. Y bueno, y acá están todas las conexiones y acá está el producto final. Este sería el ensamblado. Bueno, entonces está realmente desde cero. Esto también para los que saben un poco más de esto de Arduino, saben que hay que programar el medidor bueno, para que tome la medida del sensor, imprimir, bueno, traducir varias cosas. En el repositorio van a encontrar todo lo que necesitan para manejar el sensor, cuál es la librería, que ya por suerte alguien hizo esto. La gran cosa de todo esto es que todo es software libre. La librería que usamos no hay que pagársela a nadie, es una librería bien hecha. Nosotros la aprendimos a usar y bueno, acá les transmitimos cómo se usa, es muy sencillo, cuando uno lo ve. Así que bueno, ¿no? Obviamente se puede googlear esto, encontrarlo, si no van directamente al repositorio y lo prueban ustedes y ya saben un ejemplo que funciona, ¿no? Que siempre viene a tener un ejemplo que funciona. Este es el programa de Arduino. Y luego, bueno, fuimos poniendo también otros programas en distintos lenguajes para hacer cosas más lindas, como por ejemplo poder mostrar no solo en pantalla, sino si lo conecto a la computadora, mostrar una serie temporal de la medición, o un cartelito como este que vaya indicando con una flechita eh, cuánto está el nivel de CO2, si hay que ventilar o no. Esto típicamente se podría, por ejemplo, usar para en un lugar fijo, poner un monitor gigante donde uno pueda ver desde lejos si la ventilación del lugar al que uno entró está bien o mal, ¿no? Imagínense, no sé, entrando a un restaurante, una cervecería, este, tener un monitor que uno diga, acá ventilan bien o ventilan mal, bueno, o en una escuela, ¿no? Eh, digamos, también, bueno, etcétera. Bueno, todo eso está en el repositorio, totalmente libre. Hay muchas versiones de cada programa para hacer estas cosas. Es un punto de partida. Eh, sí, perdón. Sí, sí, Alejandro, dale, dale. tenemos una mano levantada. Juan Vallejos, ¿querés hacer desactivar el silencio y hacer tu pregunta? Dale, ahí está. Quería preguntar si la temperatura o la humedad afectan en la propagación de los aerosoles. Buena pregunta. No está, a ver, en la propagación, bueno, sé que hay influencia de la humedad, no sé, bueno, a ver, de la temperatura también afecta un poco, si es, digamos, el efecto de difusión, la dinámica de los fluidos, sí cambia con temperatura. Este, bueno, también hay que ver si hay, por ejemplo, una diferencia de temperatura entre interior y exterior. Y la humedad también puede, eh, se sabe, puede cambiar la probabilidad de contagio. Digamos, sí es una variable que nosotros acá no la correlacionamos, pero sí, o sea, afecta, pero es muy difícil saber, es muy difícil cuantificar eso. De hecho, es muy difícil calcular la probabilidad de contagio. Por ahora es muy difícil y eso se debe básicamente que por ahora es muy difícil incluso saber cuánto virus hay en una gotita. Parezca increíble, todavía no hay medidas precisas de eso y por eso, digamos, cuando uno estima probabilidad de contagio, el error es muy grande. Todavía hay parámetros que están medidos con mucho error, así que bueno, es difícil. Pero sí, yo he visto desarrollos teóricos por ahora, o sea, que sí incluyen el efecto de temperatura, humedad
No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, sí. Está bien. Bien. Bueno, sí, el medidor tiene esas dos medidas y ahora le vas a mostrar cómo funciona. Bueno, en el repositorio también pusimos como una calculadora online que, bueno, es útil porque nos permite, por ejemplo, si uno mide en un determinado interior, en una sala, y uno sabe el número de personas, y uno puede saber la actividad que están haciendo, de hecho hay tablas de actividad. Si uno sabe el tipo de actividad que uno está realizando, uno puede saber de una tabla cuánto CO2 se espera que emita, cuántos litros por minuto. Y esta calculadora lo que les permite calcular es una cosa que se llama ACH en inglés, que son los cambios de aire por hora de una sala. Bueno, ¿qué tiene de bueno eso? Es que si uno lo mete en la calculadora esta, pueden ir a los detalles de cómo está hecho el cálculo, que en el fondo es muy sencillo, uno podría usar ese dato, ¿sí?, que va a ser una característica de la sala con una ventilación, para predecir qué pasaría si yo meto más gente en esa sala, a cuánto se iría la concentración de CO2. Yo puedo empezar con una buena concentración, estimar este numerito que se llama ACH o cambios de aire por hora, que básicamente mide eso, cuántas veces se cambia el aire totalmente, ¿no?, de la habitación, ¿sí? O gran porcentaje del aire de la habitación. Entonces con ese numerito uno puede planificar, uno puede decir, no, bueno, acá estoy bien, pero si meto dos personas más, esta ventilación no va a alcanzar. O si el mismo número de personas se pone a hacer otra actividad más vigorosa, yo puedo predecir con esto de cuánto llegaría a medir el medidor si se diera esa situación. Entonces para planificación de aforo y esas cosas viene bien. Así que bueno, eso también es una parte de lo que está de información en planificación. Bueno, bien. Bueno, ahora me gustaría, a ver si tengo ahí, voy a parar la presentación un poquito. Lo que les voy a mostrar ahora, ahí para la presentación, ¿no? Bien. Ahora lo que les voy a mostrar, les voy a compartir otra pantalla. Perdón, Alejandro, Sí, antes de empezar la demostración, Marcos Merino también tiene una pregunta. sí, sí, sí. ¿Te querés desmutear, Marcos, y hacerla? Hola, buenas tardes, del set 2, Marcos. Yo quería preguntar con respecto al medidor de CO2, no sé si se escucha, si me pueden confirmar. Sí, 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 te Sí. escucho mal. La cámara de rayos que vos mostraste, digamos, tiene una entrada y una salida de aire, del NDIR. ¿Lleva un mantenimiento eso? ¿Tiene una vida útil, digamos, porque lo que dijiste que es una luz que mide, digamos, un IR, Sí. que mide un espectro de luz específico, y, digamos, y al tener una entrada y una salida de aire, yo supongo que eso en algún momento, digamos, se va a ensuciar con polvo, partículas de lo que sea. Sí, sí, eso puede pasar. Bueno, toda esa información del medidor, Sí. bueno, está, digamos, disponible. Nosotros también la pusimos en el repositorio, con toda la vida útil que se espera. Sí, obviamente, bueno, hay que cuidarlo.